Buenas noches, queridos oyentes de la FM Shalom 91.1. Desde este momento estamos con el programa Palabras de Vida Eterna. Así que un gozo, una alegría, nuevamente, como cada jueves, estar en esta sintonía y en cada uno de sus casas, ¿no? Que usted nos deja entrar a través de la FM Shalom 91.1. Acá estamos con el hermano Maximiliano Fernández y el hermano Néstor Cardoso, como en la operación técnica. Así que damos gracias al Señor por la vida de estos hermanos. Así que buenas noches, hermano Maxi. Buenas noches, hermano Esteban. Acá estamos nuevamente felices de poder hacer el programa. Qué bueno, y hoy vamos a tocar un tema medio espinoso, pero hay que tocarlo porque está en la Biblia, ¿sí? Hoy vamos a hablar de Mateo. Vamos a seguir, ¿no es cierto?, con el Sermón del Monte, y en el capítulo 5, versículos 31 y 32. Versículos 31 y 32. En la Biblia dice Jesús y el divorcio, así que vamos a abordar ese tema en este día. Primeramente, como cada programa, vamos a estar entregando al Señor este programa y que se haga la voluntad. Así que le invito ahí donde está, a acompañarme en esta oración. Amado Dios y Padre nuestro que está en el cielo, te damos muchas gracias, Señor, por este día, por esta oportunidad, Señor, que tú nos das nuevamente, Señor, de estar al aire, Señor, en esta emisora, Señor, FM Shalom 91.1. Te pido en el poderoso nombre de Jesús, Señor, que sea tú hablándonos, Señor, nuestra vida, nuestro corazón, Señor. Te pido por cada uno de los oyentes, Señor. Te pido por el que está cansado, el que está desanimado, el que está enfermo, Señor. Que sea tú, Señor, obrando en su vida, Señor, dándole ánimo, fortaleza y sanidad, Señor. Doy muchas gracias, Señor, por esta emisora, por la iglesia también que nos cede el espacio, Señor, por el pastor Tato, y también por cada hermano, Señor, que están escuchando este programa. Señor, dejamos en tus manos, Señor, este programa, Palabras de Vida Eterna, y que se haga tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como hacemos cada jueves, ¿no es cierto?, vamos a hacer una reflexión antes de abordar el tema. Antes de abordar central. el tema, ¿no? el tema central, Esteban, vos sabés que siempre nosotros destacamos el valor de las historias, y esta historia trata de dos amigos viajeros. Dos amigos viajeros, un sendero antiguo que estaba inundado de colinas y de valles. Estos viajeros, con corazones llenos de sueños, se encuentran al inicio de este camino. Al momento no se conocían, pero en ese instante en el que se cruzaron sus almas, se reconocieron al instante y decidieron en ese momento unir fuerzas. Iniciaron el viaje compartiendo risas y secretos mientras avanzaban. El sol brillaba, los pájaros cantan y el mundo parece sonreírles. Pero a medida que el camino se alarga, las sombras también lo hacen. Las pequeñas diferencias se convierten en obstáculos, las palabras amables en ecos distantes. Intentan recordar la alegría del inicio, pero el cansancio y la frustración pesan más. Finalmente, llegan a un cruce donde el camino se divide y con lágrimas en los ojos, cada uno elige su propia dirección. El viento susurra entre los árboles, llevando consigo los ecos de promesas olvidadas. Las flores que una vez adornaron su camino ahora se marchitan. Y el cielo, antes tan azul, se torna gris y melancólico. Los viajeros se alejan con el corazón pesado y la mirada perdida, preguntándose si en algún momento volverán a encontrarse.
Qué buena reflexión, ¿eh? La verdad que es difícil cuando alguien se separa, ¿no? Ya sea amigos, conocidos, ¿no? Familiares más. Familiares. Pero bueno, siempre hay una esperanza. Siempre hay esperanza, ¿no? En Sí. el Señor siempre hay esperanza. Siempre hay esperanza de volver a encontrarlo acá o allá en la eternidad. Amén. Amén. Así que bueno, vamos a decirle al hermano Néstor que nos goce con una alabanza. Seguimos con el programa Palabras de Vida Eterna por la FM Shalom 91.1. El teléfono de la radio es 3764-881763. Y también puede vernos y escribirnos, ¿no es cierto? Por Facebook. Estamos por el Facebook de la radio que es FM Shalom Shalom, y por el Facebook de la iglesia El Tabernáculo. También puede descargar la aplicación FM Shalom 91.1 en Play Store. Así que, como decimos siempre, opciones hay. Opciones hay para estar conectados Sí. con nosotros. Bueno, como dijimos, hoy vamos a hablar sobre el divorcio. Un tema muy actual, ¿sí? Era tan actual en la época de Jesús y es tan actual hoy. Hoy más que nunca creería que hay que hablar de eso, ¿no? Le digo a los queridos oyentes que abran su Biblia, ¿no? Para acompañarnos. Mateo capítulo 5, versículos 31 y 32. Que dice así. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. El sermón del monte, como siempre decimos, ¿no es cierto?, que está en Mateo capítulo 5 al capítulo 7, es uno de los mensajes más radicales y más transformadores de nuestro Señor Jesucristo. No busca reformar la religión, ¿no es cierto?, sino el corazón del ser humano. Y acá vemos, como veníamos ya hablando de programas anteriores, ¿no es cierto?, vemos que el Señor Jesús toma mandamientos conocidos, pero los eleva a un nivel más profundo. Por ejemplo, no basta con no matar, no hay que odiar. No basta con no adulterar, no hay que codiciar. Y ahora no basta con entregar una carta de divorcio, hay que entender el valor sagrado del matrimonio. Así es, Esteban. En ese tiempo, como decías, que podía llegar a interpretarse incluso hoy que Jesús venía al mundo a ser un reformista, ¿no?, de la religión desde su tiempo, pero no sabemos que él apuntaba a algo mucho más profundo, ¿no? Él volvía a restaurar la relación que se había roto desde el Edén, ¿no es cierto?, con Dios, y apuntaba siempre al corazón. Comienza incluso su sermón hablando de los bienaventurados, y el primer bienaventurado es un pobre de espíritu, o sea, comienza con el corazón. Su tiempo se caracterizaba, ¿no? La religión popular del momento eran formalismos, eran exteriorizar conductas, presentarse de determinada manera. Aparentar, ¿no? Y estaba esto de las tradiciones que utilizaban y cómo lo justificaban sus acciones. Utilizaban textos, porque incluso el Señor dice, ustedes saben que Moisés, y eso incluso ahora lo vamos a ver, lo vamos a encontrar en las Sagradas Escrituras, y Jesús le dice, pero por tales y tales motivos esto se dijo, y empieza él a guiarlos a todos, principalmente a los maestros de su momento, por la correcta interpretación de las Escrituras y el sentido, ¿no?, el sentido espiritual que tenía todo. Y en Mateo capítulo 5, versículos 31 32, Jesús habla del divorcio.
pero no solo para regularlo, ¿no? Sino para mostrar el corazón de Dios para con el matrimonio. Y el tema no es solo para casados, es para todos. ¿Por qué? Porque los solteros necesitan entenderlo antes de casarse. Los casados necesitan vivirlo y protegerlo. Los divorciados necesitan encontrar sanidad y verdad. Y los jóvenes necesitan aprender la seriedad del compromiso. En estos tiempos que el compromiso se deja de lado, no solamente el compromiso para casarse, sino que el compromiso en todo, en el trabajo, en los estudios. En muchos casos hay poco compromiso de muchas personas, ¿no? Parece como un flagelo de nuestros tiempos, ¿no? Un problema que se está viviendo es la falta de compromiso, o incluso de los compromisos ya asumidos, mantenerlos vigentes en el tiempo. Así es, Maxi, exactamente. Y háblame, Maxi, del contexto histórico y cultural de este tema que estamos hablando. Hicimos mención, ¿no? Hicimos mención del contexto. Hablábamos también, siempre le decimos a nuestra audiencia que tenga siempre preparado papel y lápiz, ¿no? Para apuntar, para tomar notas, saque su apunte o haga anotaciones al margen de su Biblia. Nosotros lo que hacemos siempre es abordar la escritura, ir a los idiomas originales, entender la escritura en su contexto. Y bueno, Mateo 5 al 7 es el sermón del Señor, que hoy decías, Esteban, es radical por su contenido, por lo que el Señor estaba comunicando a su audiencia en ese momento y lo que nos comunica hoy. O sea, es que incluso para entender lo que Jesús dice, tenemos que saber cómo se veía el matrimonio y el divorcio en su tiempo. Nosotros encontramos que, por ejemplo, en la ley de Moisés, en Deuteronomio capítulo 24, versículo 1, dice así: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Deuteronomio capítulo 24, del 1 al 4, permitía dar una carta de divorcio. Esto, pero incluso entendiéndolo en su contexto, no era un permiso para divorciarse. No era una carta libre para separarse o para terminar un vínculo por cualquier cosa, sino justamente una regulación para evitar injusticias. Nosotros, cuando repasamos los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, nos encontramos con Deuteronomio, que era un recordatorio de la ley que la encontramos en el libro de Éxodo. Moisés vuelve a recordarle la ley a una generación que iba a entrar a la tierra prometida, una generación que no era la misma, que había salido de Egipto, pero eran los descendientes de esa generación que pereció en el desierto. Moisés venía otra vez a poner sobre la mesa la ley de Dios para que el pueblo sea enseñado en ella y entender cómo manejarse jurídica y legalmente. Moisés nos estaba dando un equivalente para entender en nuestros tiempos el Código Civil. El Código Civil. Hoy nosotros, cuando estudiamos Derecho, nos vamos al Código Civil y encontramos ahí desmenuzados todos estos aspectos que corresponden a las relaciones, a la organización de la sociedad. Incluso nuestro Código Civil tiene un apartado sobre el matrimonio, tiene un apartado sobre el divorcio, tiene un apartado sobre la familia, explica sobre la persona, su origen, cuándo cesa la vida de una persona. Y vos sabés que Deuteronomio funcionaba de esta manera, y Moisés lo que estaba buscando era, bueno, cómo resolvemos cuestiones sociales de manera legal sin evitar para poner a un lado, ¿no?, el ojo por ojo, diente por diente, que era común en otras culturas que estaban en ese momento. Moisés le dice, no, nuestras cuestiones las resolvemos de manera legal. Evitamos el conflicto, evitamos la lucha de poder y vamos por la cuestión legal, para evitar injusticias. Y vos sabés, Esteban, que
Dios nunca tuvo el propósito de instituir el de divorcio como un ideal, sino que lo toleró por la dureza del corazón humano. Por la dureza del corazón. Y eso lo encontramos en Mateo, el capítulo 19, en el versículo... vamos a leer del... Acá tiene el versículo 19, el 7 y el 8. Pero vamos a leerle del 3. Dice así la palabra del Señor. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándoles y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra lo hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él le dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Entonces nunca pasó por la mente de Dios el tema del divorcio, ¿no? Y vemos en la época, en los tiempos de Jesús, ¿no es cierto? El divorcio era común y banalizado. Creo que no tanto como ahora, ¿no? Pero era común. Esencialmente era banalizado por los hombres. Bastaba con una carta escrita por cualquier motivo. Jesús confronta esa mentalidad y restituye el corazón de Dios sobre el matrimonio. Así es. Y en esa época había dos escuelas, digamos, de pensamiento, ¿no? Como decía, judíos. Uno era del maestro Shammai, una corriente de pensamiento. Y esta escuela, ¿no es cierto?, solo permitía el divorcio por inmoralidad sexual grave. Había digamos, la contra también, ¿no? Otra escuela rabínica que era de Hillel. Y permitía el divorcio por casi cualquier motivo. Hasta por arruinar una comida. Hasta por arruinar la comida. Imagínese hasta... y entendiendo, ¿no?, el momento que se estaba viviendo y lo que estaba sucediendo, creo que me parece que se decantaban más por una escuela de pensamiento, ¿no? Tenían más afinidad los fariseos, los escribas y los religiosos de su momento por una escuela de pensamiento, ¿no? Había un maestro que pesaba más por otro, ¿no? Exactamente, había un maestro que todos elegían la escuela de Hillel porque era el liberal, ¿no? El otro era un poco conservador, entonces, no, vamos allá donde nos sentimos mejor. El divorcio, como en todo tiempo, ¿no es cierto?, en su momento produce también injusticia, especialmente contra las mujeres de aquella época, ¿no? Porque realmente las mujeres de aquella época quedaban vulnerables económica y socialmente. La mujer repudiada quedaba sin hogar, sin recursos, sin seguridad, era dejada a su suerte como si no valiera nada. Y Jesús entra en este debate y no baja la vara, la sube. Él la sube, ¿no? Bueno, en todo momento, ya creo que cuando comienza con este tema de la apertura que le hace, cuando él dice, yo no vengo a poner la ley a un lado, a repudiarla, a desecharla, a ponerle fin. No. Vengo a elevar la ley, a traer su sentido y lo que Dios trataba de comunicar
comunicarnos en ese momento. Y comienza con la ira, el enojo, el asesinato, apuntando al corazón. Y ahí la vara le dice, bueno, no basta con de pronto no matarás, sino que esto va un poco más allá, le dice. No tenemos que odiar a nuestro hermano, no tenemos que guardar enojo ni rencor en nuestros corazones. Y ahí la vara ya empieza. Yo me imagino es el clima, la tensión, ¿no, Esteban? De pronto pienso en ese momento y la tensión que seguramente se vivía, ¿no? El clima que se percibía cuando Jesús pone la vara y la sube y de pronto, ¿cómo? Teníamos esta enseñanza nosotros, los escribas y los fariseos. Éramos los dueños de la vara y medíamos a todo con esa vara, y de pronto Jesús viene y la eleva. Yo me imagino, ellos están escuchando ahí, algunos seguramente presentes de los maestros rabínicos que suscribía a la escuela de Gilel, escucha de pronto que Jesús dice, no, el plan de Dios no tiene nada que ver con lo que ustedes estaban enseñando. Esa escuela liberal, la de Gilel, a que ustedes suscriben, yo me imagino, ¿no?, hablándole así, y seguro alguno presente de los escribas o de los fariseos, que seguro habrá pasado por una de estas situaciones de pronto su esposa le quemó la comida, ¿no? O el pan lo hizo con levadura y lo tenía que hacer sin levadura y él se le escapó un poquito y él se enojó. Y yo me imagino que dijo, bueno, esto es causal del divorcio porque nuestra escuela de pensamiento, nuestro maestro nos enseñó así, y despedían a la mujer. Pero yo creo que Jesús ahí empezó a hacer temblar los cimientos, ¿no?, de esta religión que estaba construyéndose. Es como que creo que cuando a veces uno cree saber más y aparece uno que contradice todo lo que uno sabe, ¿no? Uno como dice, ¿dónde voy? Y el Señor Jesús nos dice, divórciense con cuidado, ¿no es cierto? No dice, divórciense solo si hay un motivo muy grande. El Señor dice, yo os digo, salvo por causa de fornicación. Y con eso golpea de frente la dureza del corazón humano, ¿no? Con ese, yo creo que varios corazones se habrán hecho añicos porque sabrá todo lo que sabía ahí, como que tuvo casi un cambio. ¿Cómo? ¿Pero qué viene a enseñar este maestro, ¿no es cierto? Y esto es lo que nosotros también debemos entender. Si entendemos esto, ya empezamos a ver que que para Jesús, ¿no es cierto?, el problema no es legal, es espiritual. Es espiritual. Claro, porque los fariseos lo ponían como un problema legal. Un problema legal, para evitarse problemas, ¿no? Esta cuestión que hasta incluso hoy, mientras estaba en casa y pensaba en este tema y reflexionaba, veía las similitudes, ¿no?, de pronto lo que estamos viviendo en materia legal referente al matrimonio, al divorcio. La cuestión del matrimonio, ¿no?, del divorcio express, esta cuestión de poder facilitar todo para hacerlo mucho más rápido, hacer de pronto como esta carta para evitar situaciones de injusticias y cuestiones legales, ¿no? A los fariseos le parecía importante evitarse un dolor de cabeza jurídico, ¿no?, un dolor de cabeza legal. Ellos no estaban preocupados más por eso, ¿no? Ellos estaban más preocupados por eso. Me parece que estaban pensando en sus bienes, en que nada ocurra, ¿no?, en que no perder, o de pronto la imagen misma de ellos verse afectada por una situación como esta. Me imagino que ellos tenían presente esto, ¿no?, evitarse esos problemas, pero Jesús, como lo señalabas, Esteban, apuntaba al sentido profundo de las cosas. De las cosas, exactamente. ¿Qué tal si vamos a una alabanza, hermano? ¿Vamos a una alabanza? Sí, hermano Néstor. Seguimos con el programa Palabras de Vida Eterna por la FM Shalom 91.1. Seguimos con el tema del divorcio, ¿no es cierto? Dice la palabra del Señor, también fue dicho,
Mateo capítulo 5, versículos 31 y 32, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Y la palabra repudiar en el griego es apolio, que significa despedir, soltar, separar legalmente, y en este contexto terminar un matrimonio. De ahí viene la palabra repudiar que estamos leyendo en este versículo. Despedir, soltar. Es una expresión también muy común hoy, esto de soltar, soltemos, soltar, tenés que soltar. Me parece que va también, ¿no?, atado a esto, ¿no?, que estamos viendo, despedir, soltar, separarse legalmente. Exactamente. Sí, como que le soltar, como que le largar así nomás, ¿no es cierto? Listo. En esa época, sabemos que en la época de Israel, en esos tiempos, la mujer como que no valía nada, ¿no? Por eso una carta, una simple carta escrita ahí nomás, como me quemó la comida, listo, nos vemos. Ya daba ya. Ya bastaba como para terminar el vínculo, ¿no? El vínculo, exactamente. Listo, no cumplió con la expectativa. Con la expectativa, no cumplió con la expectativa. La comida que de pronto empezó a cocinar bien en su momento, ahora se le quemó. Le pasó la sal. Se pasó de sal, ¿no? Se pasó de sal y entonces, bueno, ya es un motivo. Y como señalabas, Esteban, la figura de la mujer en los tiempos de Jesús no era tenida en cuenta, ¿no? Jesús, cuando vuelve a tocar estos temas y empieza a enseñar, él vuelve a poner en el centro y a salvaguardar la imagen de la mujer, teniendo en mente esto, que la mujer y el hombre fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Él vuelve a poner la imagen y semejanza de Dios en el centro, a la mujer también, y el papel, la importancia, el valor de la mujer, que para esos tiempos, si la mujer recibía carta de divorcio, puede llegar a sonar medio fuerte, pero era como que se le dé el acta de defunción, ¿no? Era como que ya esa persona automáticamente moría socialmente, ¿no? Era condenar a la mujer al ostracismo, a la muerte en vida, porque la mujer, una mujer repudiada era una mujer que no tenía acceso a bienes, era repudiada incluso por su familia, era despreciada por la sociedad, trabajos no podía conseguir, la misma sociedad la expulsaba por estas ideas que circulaban, ¿no? Y Jesús vuelve a poner en el centro este tema, a poner en valor el papel de la mujer, la imagen de la mujer, la dignidad de la mujer, ¿no? Así, exactamente así es, Maxi. También dice la palabra del Señor, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Y fornicación viene de la palabra porneia, que significa inmoralidad sexual. Ahí entra todo, entra adulterio, fornicación, la inmoralidad sexual que había. Es un término amplio, ¿no es cierto?, que, como dije, entra adulterio, fornicación, prostitución, relaciones ilícitas, entra todo en esa palabra. Y también dice que el que se casa con la repudiada comete adulterio. Adulterio viene del griego moichamaomais, que significa relación sexual con alguien que no es su cónyuge, rompiendo el pacto matrimonial. Y vimos la vez pasada, ¿no es cierto?, en el programa anterior, que el que pensaba nomás
¿no es cierto?, o codiciaba a otra mujer, ya estaba adulterando en su corazón. En su corazón. Si era casado, igual estaba, ¿no? Estaba cometiendo adulterio. Exactamente. Jesús ahí ya empezaba a abordar la cuestión del corazón y ataba el adulterio con la codicia y lo apuntaba al núcleo, ¿no? Al centro de todas las cosas, y ahí primero aborda la cuestión del corazón, que es el problema del ser humano desde la caída, y va y lo conecta con las situaciones cotidianas, ¿no? Las que se viven, porque de pronto dicen, bueno, listo, Jesús dice esto, pero lo apunta al corazón, pero no tiene repercusión en la vida actual, ¿no? Y ahí Jesús le dice, miren, esto que ustedes están haciendo ahora va atado con lo que recién les expliqué, ¿no? Dice, porque comenzamos con el corazón y sabemos que de la abundancia del corazón habla la boca, incluso las acciones mismas tienen su origen en el corazón. Jesús dice, del corazón procede todo: malos pensamientos, adulterio, fornicaciones, odio, rencor, maledicencia, todo está ahí. Después todo lo que se ve exteriormente tiene su origen en el corazón. Y ahí Jesús le dice, bueno, primero tenemos que saldar esto, corregir esto para que esto sea revisado. No podemos, ¿no es cierto?, poner el carro delante del caballo, porque ellos habían puesto el carro delante del caballo. Decían, bueno, no, el corazón, no, vamos a cuestiones legales exteriores, a habitarnos los hombres, ¿no? Porque hoy señalabas, Esteban, que esto era como muy, muy importante para los hombres, porque lo que se vivía en ese tiempo, la figura del hombre era preponderante, estaba por sobre encima de la mujer, y ellos dicen, bueno, para evitarnos dolores de cabeza, conflictos legales, problemas de pronto con la familia, ¿no? Vamos a hacer esto de esta manera. Luego decían, no, Jesús le dijo, esto tiene que ser de esta manera, y comienza acá. Yo creo que los fariseos de esa época, ¿no es cierto?, se preocupaban más por su apariencia, por su estatus, ¿no? Entonces ellos querían quedar limpios, no quedaba mal, ¿no es cierto?, si ellos se veían envueltos en algo que no estaba bien. Entonces ahí viene Jesús y dice, se comienza primero por lo interior para que se vea bien el exterior, ¿no? El exterior. Sí. ¿Y qué es lo que nos quiere enseñar Jesús, Maxi, con esta palabra? Hay varios puntos que podemos abordar y revisar a la luz de la enseñanza del Señor. Como primer punto podemos mencionar, Esteban, que el matrimonio, y creo que vendría esto a ser la zapata, el fundamento de todo. El matrimonio es sagrado y es diseñado por Dios. Acá Jesús no está simplemente prohibiendo algo, no es algo que es un capricho del Señor que dice, bueno, esto no, o es algo del maestro de su momento. No, Él está rescatando el propósito del matrimonio, y eso lo encontramos en Génesis capítulo 2, versículo 24, porque Jesús mismo le dice, no, al principio esto no era así, nunca tuvo ese propósito, ¿no? Lo que Moisés lo dice, y lo encontramos en Deuteronomio, fue justamente por la terquedad o la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio nunca se trató de esto. Nosotros sabemos que el matrimonio es una unión permanente, es exclusiva y está basada en un amor fiel. El matrimonio no es un contrato que de pronto uno puede romperlo cuando quiere. Es un pacto delante de Dios. ¿Implica cuestiones legales? Sí, implica cuestiones legales, papeles, cuestiones civiles, pero nosotros sabemos que el acto matrimonial, la unión de dos personas en una sola, sabemos que es un pacto delante de Dios, que es un compromiso eterno. No es como cuando vamos a elegir, ¿no es cierto?, qué empresa de telefonía celular queremos, ¿no? Bueno, pero no quiero más y ya voy a probar con el otro, ¿no? A ver cómo me va, qué cobertura tiene acá
No es como ese, entonces se pasa, ¿no es cierto? El matrimonio es sagrado y es un diseño de Dios. También el divorcio injustificado produce pecado. Sí, porque Jesús dice que quien se divorcia sin causa legítima hace que su cónyuge cometa adulterio. Esto significa que la ruptura sin motivo bíblico no solo destruye un vínculo, sino que empuja, ¿no es cierto?, a la otra persona, en este caso a la mujer, a una situación donde puede caer en pecado. Y el que provoca el divorcio, ese debe cargar con la responsabilidad espiritual. Así que el divorcio injustificado produce pecado en la otra persona, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en eso. Jesús nos dice, y nunca Dios tampoco dijo que se podía. Y ahora hay parejas, ¿no es cierto?, que no están de acuerdo. Parece los fariseos de esa época, ¿no? De la escuela De Gilel. De Gilel, ¿no? No se ponen de acuerdo, ya separación ya. O porque esto, porque aquello, ya se quieren separarse ya, ¿no? Estamos en esta época ahora donde un matrimonio puede durar un día, puede durar una semana, puede durar 15 días, puede durar un mes, puede durar un par de años. Y está a flor de piel. Yo no me gusta porque esto, yo me quiero separar. Ahora tampoco el matrimonio no se tiene en cuenta, no es para muchas personas, no es sagrado. Y por cualquier cosa se están divorciando. ¿Sí? Conozco personas, ¿no?, y uno dice, pero es una pavadita, no se puede aguantar, o es tan grande el egoísmo, el orgullo que uno tiene, ¿no?, para no poder aguantar, ¿no es cierto?, de a ver si uno, porque Jesús en ningún momento dijo, sí, divórciense. Yo creo que acá el Señor también nos dice, aguanten, vean cómo pueden solucionar ese tema. No es de, me enojo porque qué sé yo, no cocinó mi señora, entonces bueno, me enojo y listo, divorcio, pero ahora pasa esto también ahora. Es decir, no se tiene en cuenta realmente. Y yo digo, ¿dónde está el amor que antes uno decía, ¿no?, que tenía la otra persona? ¿Dónde está el amor, ¿Será que era todo apariencia también? Porque yo creo que cuando uno ama de verdad, ¿no es cierto?, uno va a luchar por esa persona. ¿Cierto? Va a luchar por la familia, si tiene una familia. Pero ahora es como, ¿tiene hijos? Ni le interesa si tiene hijos, no tiene hijos. No, yo quiero divorcio. Quiero vivir mi vida mucho. Está como esta cuestión también de las crisis que van apareciendo, ¿no? Esteban, esto en determinados grupos etarios, ¿no? Cuando llegan, no sé, hombres a una determinada edad que de pronto pasan por un momento crítico, por una crisis existencial y abandonan sus familias de años, ¿no? Con nietos, hijos, una familia ya constituida, conformada, y por esta cuestión de el vivir la vida o volver a rememorar ciertas experiencias o vivir determinados momentos, ¿no?, que parece que quedaron como inconclusos, volver otra vez a esas cosas. O lo mismo también en las mujeres también a determinada edad pasan, ¿no?, por esta cuestión de estas crisis que llevan como un justificativo a romper un vínculo o una relación. Es cierto, hay matrimonios de años que se separaron ahora y ya con algunos con 80 años, ¿no? No, pero
Es una triste realidad, ¿no? Es una triste realidad. Yo digo, tanto se pasó en esa vida, pero bueno, ahora se dieron cuenta que querían estar libres, ¿no? Ya ahora ya los hijos tan grandes, los nietos tan grandes, y bueno, yo quiero hacer mi vida, ¿no? Eso piensa, ¿no? Dios nos libre de esto, Maxi, ¿no? Hermano Néstor, Dios nos libre de esto. Y hay una única excepción, ¿no, Maxi? Así es, Jesús mencionaba una excepción y era la porneia, ¿no? Como señalabas, esta cuestión del original griego cuando habla de la fornicación. Incluso porneia, Esteban, es la palabra o el origen de nuestra palabra que hoy conocemos como pornografía. La pornografía es la porneia que se vivía en ese momento. Y acá Jesús reconoce la cuestión de la infidelidad sexual e incluso señala que la infidelidad sexual rompe la confianza y hiere el pacto. En esos casos el divorcio es permitido pero no mandado. Hay una cuestión semántica importante. Es permitido pero no mandado, no era un mandamiento. Incluso en esta excepción, el corazón de Dios sigue buscando la reconciliación si hay incluso arrepentimiento genuino. Si hay arrepentimiento genuino, si hay un deseo por volver a restaurar el vínculo, el corazón de Dios se goza y se alegra cuando esto ocurre. Pero es importante señalar esto, que era un permiso, no un mandato. Ahí hay una cuestión importante. Mandatos tenemos muchos en las escrituras, y acá ahí había un permiso que era como esta válvula de escape por esta cuestión, ¿no? de la infidelidad sexual, que o sea, es que el otro día hay una página que hace estudios, que revisa, que hace publicaciones, que se llama Bike Project, que son hermanos que se dedican a estudiar temas que son actuales, temas sociales y actuales, y que incluso atañen a la iglesia. Y él hablaba de esta cuestión de... habían hecho un artículo sobre lo que estaba viviendo la iglesia en Estados Unidos a nivel país, y encontraban que una de las cuestiones que estaban afectando al ministerio y a los pastores era la cuestión del pecado sexual, ¿no? La pornografía como uno de los elementos, y esta cuestión también de la infidelidad marital, esta de romper los vínculos matrimoniales, y era como un flagelo, ¿no? Una plaga que ellos señalaban que estaban viviendo en Estados Unidos. Qué importante. Y eso vimos grandes pastores, ¿no es cierto?, caer por adulterio. Así que después ellos se hicieron público, ¿no es cierto? Hicieron público, sí. Entonces vemos que la inmoralidad sexual, ¿no es cierto?, es, creo yo que es algo para todo cristiano, algo grande, ¿no? Algo que puede echar ministerio, destruir familia, ¿no? Cosa importante poder hablar sobre estos temas, ¿no? Hablar sobre estos temas. Y ahora, mientras decías esto, cómo va minando de pronto, me acuerdo que hablábamos cuando salíamos del programa, ¿no? De tu estudio sobre cómo las pequeñas zorras van minando, ¿no? Cuestiones, y hoy, por ejemplo, la pornografía es un flagelo que cruza a la sociedad y que afecta incluso a ministerios importantes, a pastores, a hermanos, a hermanas, a matrimonios, a hijos, incluso. Vemos niños que son expuestos a temprana edad a la pornografía, y cómo esto también va afectando a su salud espiritual, a su salud mental. Y son estas cositas, ¿no? Estas pequeñas cositas, estas pequeñas licencias, como que comienzan en el corazón, comienzan con una mirada indebida, un pensamiento, una imaginación, una fantasía, y empieza, ¿no? como a generarse estas pequeñas
grietas, ¿no? Que terminan por afectar había un libro que dice las pequeñas grietas que afectan tu santidad. Tenía por título así, ¿no? Y estas son estas pequeñas grietas que se van abriendo, que de no tratarse, de no hablarse, de no ocuparse en esas cuestiones del corazón. Y muchos mucho no se ocupan porque dice algo pequeño, ¿no? Si le miré nomás. Nos cruzamos mirada nomás. Hoy. Y mañana otra miradita más, ¿sí? Y eso son las pequeñas zorras, ¿no es cierto?, que afecta después. Pero muchos no le tiene por importancia. No pasa nada. Todo no pasa nada, sí, no. Pero después viene el problema y ahí viene el dolor de cabeza, ¿no? También hay un estudio que de 10, ¿no es cierto?, digamos, privados de libertad, 8 son cristianos. Y de esos 8, 7 son por abuso. No, la verdad que es un flagelo esto de la inmoralidad sexual. Y por eso a lo mejor también Dios, ¿no es cierto?, puso como no un mandato, sino un permitido, porque afecta a todo. Afecta a todo. ¿No? Entonces, bueno, si no se puede vivir, bueno, divórciense. Pero también ahí está el problema, ¿no? Porque después Pablo dice que o quédense como... Exactamente, y Sí. afecta a todo el entorno. De pronto no es algo que uno resuelve de momento, sino que es algo que afecta a la familia, afecta a la sociedad incluso, porque familias que están disueltas, que se rompen, que se desintegran, repercute también en hijos que de pronto no encuentran apoyo en sus padres, se empiezan las peleas, hijos viviendo por un lado, por el otro, hijos que de pronto no encuentran en sus padres un apoyo, un referente, incluso hasta son abandonados. O sea, no es algo que de pronto afecta a la pareja, sino que afecta al entorno. Al entorno. Sí, también hay, porque conozco, ¿no es cierto? Ahí empiezan las peleas de padre y madre, ¿no? Bueno, nunca por ahí se llevaron bien, pero justo se divorciaron y se empieza la pelea, ¿no? De usar a los hijos, ¿no es cierto?, para intereses propios, que también está re mal, ¿no? Exactamente. Cuando Jesús habla del divorcio en Mateo capítulo 5, versículo 31-32, no se queda en el tema legal como estuvimos hablando, ¿no es cierto? Él está apuntando al corazón de cada oyente. No solo está diciendo no te divorcies, está diciendo quiero que tu corazón sea transformado para que vivas conforme a mi diseño. Y lo que Él busca en nosotros, lo que Jesús busca en nosotros, es que nosotros tengamos pureza en nuestro corazón. Así es. Jesús sabe que antes que un matrimonio se destruya físicamente, ya se destruyó internamente. La infidelidad física casi siempre viene después de una infidelidad del corazón, como estuvimos hablando, ¿no es cierto? Pensamiento impuro, comparaciones, resentimiento acumulado, ¿no? Él nos llama a cuidar nuestros pensamientos y emociones, porque lo que dejamos crecer en secreto terminará manifestándose en nuestras acciones. Y hay un ejemplo práctico, hermano. Un matrimonio que no se rompe un matrimonio no se rompe de un día para otro. No es que hoy uno se levanta y dice, hoy tengo ganas de divorciarme. No. Se rompe cuando dejamos de orar juntos, cuando dejamos de perdonarnos, cuando dejamos de dialogar con amor. Ahí empieza el frío en las relaciones, y también empieza el frío espiritual. El frío espiritual. Sí. Y una pregunta le voy para nuestros queridos oyentes, ¿no?
Querido oyente, ¿estás cuidando tu corazón para que tu matrimonio o tu futuro matrimonio sea santo? ¿O estás dejando que pequeñas semillas de pecado crezcan sin control? Es una pregunta para reflexionar. Para reflexionar, ¿no? Para pensar Sí. sobre... Porque muchas veces nosotros nos reflexionamos en nuestro matrimonio. Es como que, yo hago mi vida y la esposa otra, ¿no? Pero nunca nos ponemos cómo estamos, ¿no? Cómo estamos espiritualmente. Por ahí podemos orar juntos, podemos leer la Biblia juntos, pero estamos separados, digamos, ¿no? Porque eso tampoco quiere decir que estamos bien, ¿no? Después hay otro punto que no... Hay otro punto, Esteban, en nuestra cultura, el compromiso, hoy hablamos que brilla por su ausencia. Sabemos que el compromiso es frágil. Hoy la gente mantiene relaciones mientras le funciona, ¿no? Esto de si me funciona o si se ajusta a mis intereses o si de pronto me hace feliz o ya no me hace feliz. Es como un objeto, hermano, ¿no? Es como que Me gusta este celular porque puedo hacer todas estas cosas, pero ahora ya no me gusta porque le voy a cambiar porque le falta funciones, no es completo como yo quería, ¿no? Está eso, ¿no? Es como la cultura del cambio, de lo liviano, de lo líquido, decía un autor, ¿no? Estamos viviendo que de pronto todo es frágil, todo se rompe, todo se disuelve, todo se termina. Pero Jesús enseña que el compromiso no depende de los sentimientos del momento, que van bien, eso lo sabemos, sino de una decisión basada en el pacto delante de Dios. En un pacto no decimos mientras me guste, o bueno, si de pronto no cumple las expectativas, bueno, lo dejamos ir, no, sino en que pase lo que pase, le seré fiel. Amén. Eso subyace al pacto, ¿no? El pacto matrimonial delante de Dios. Pase lo que pase, seré fiel. Ese es el lema que envuelve, ¿no? Que empaqueta esta relación. Y esto no significa de pronto que se deben aceptar abusos o pecados, pero sí perseverar en amor, buscar ayuda y luchar por restaurar antes que por abandonar y renunciar a la pareja, ¿no? Un ejemplo bíblico que viene a mi mente, Esteban, es esto del profeta Oseas, que es muy contundente la historia y lo que encontramos de él, porque Oseas fue llamado a amar a una esposa infiel como símbolo del amor fiel de Dios a Israel. No fue fácil para Oseas, pero él mostró que el verdadero amor es más que emoción, es un pacto. Amén. Y ahí está, ¿no? Esto de las preguntas, cuando vemos la historia de Oseas, cuando sabemos que debemos que perseverar, pase lo que pase, debemos ser fieles. El compromiso, tan frágil hoy, tanto en la vida matrimonial como en cualquier plano de la vida. ¿Es condicional o refleja un pacto de fidelidad como el pacto que Cristo tiene para con nosotros, o el pacto de Cristo para con su iglesia? ¿Es algo pasajero, condicional, sujeto al momento, al cumplimiento de determinadas expectativas, o es un modelo que lo encontramos en el Señor? El Señor, cuando entra en un pacto con su iglesia, un pacto matrimonial, ¿no? No abandona. No abandona a los suyos, y nosotros, wow, que tenemos, ¿no?, un historial de fracasos, de tropiezos, de muchas veces fallarle al Señor, y en ningún momento dice, bueno, no cumpliste con mis expectativas, Esteban, no diste el estándar, bueno, suerte la próxima, bueno, el Señor no deja ahí a los suyos. El Señor incluso y tenemos, ¿no?, ejemplos, sí, del Señor yendo a buscar a los suyos
a los que se habían perdido, buscando la restauración, la reconciliación, y siempre, ¿no?, en el pegamento que señalamos, ¿no?, el vínculo que une y que perfecciona todas las cosas, que es el amor. Amén. También lo que Dios nos quiere, lo que Jesús nos quiere enseñar es que debemos proteger a los débiles. Porque en tiempo de Jesús, ¿no es cierto?, la mujer repudiada quedaba sin sustento y, como dijimos hoy, ¿no es cierto?, marcada socialmente. Y nuestro Señor Jesucristo denuncia esa injusticia. El mensaje es claro. Dios llama a los fuertes a proteger a los débiles, no a usarlo y descartarlo, ¿no? Hoy, cuando una persona rompe un pacto por egoísmo, casi siempre hay alguien que sufre más. Sufren los cónyuges pueden sufrir, ¿no? Excepto que el que quiebra ese pacto, ¿no es cierto? Pero sufren los hijos, ¿sí? Y sufre una familia entera. Jesús quiere que entendamos que el matrimonio no es solo para nuestra felicidad. Me hace feliz, entonces sigo. Ya estoy infeliz, vamos a dejar nomás. No. Nosotros, con el matrimonio, nosotros debemos reflejar el amor protector de Dios. Amén. Y debemos preguntarnos si nuestras decisiones protegen a lo que depende de nosotros o lo dejamos más vulnerable. ¿Cómo están los que están alrededor nuestro con las decisiones que tomamos? ¿Protegemos o desamparamos? Un tema para pensar, ¿no? Y así tomar mejores decisiones, ¿no? Y así tomar mejores decisiones. Decisiones fundadas en la verdad de nuestro Dios. También, Esteban, esta cuestión de que todas estas enseñanzas no estaban dadas para aplastarnos con normas o con un frío legalismo, sino para guiarnos al camino de la gracia. La gracia empapa todo, ¿no? Sabemos que el pecado puede romper un matrimonio, pero la gracia de Dios es la que restaura corazones. No todo matrimonio roto puede repararse, pero todo corazón sí puede ser sanado si se rinde a Cristo. Amén. Jesús quiere que no solo aguantemos un matrimonio, sino que vivamos uno transformado por su amor, ¿no? Que fructifiquemos un matrimonio lleno de gracia y gozo en la voluntad de nuestro Dios. Y en estas cuestiones que nos cruzan, viene la pregunta de si estamos de pronto dispuestos a cumplir reglas, a seguir un frío formalismo, o realmente permitimos que Cristo transforme nuestra forma de amar. ¿Vemos en Él un referente al cual imitar? ¿O solamente seguimos esto como determinadas reglas para buscar el favor de Dios? Una regla cuando nos conviene, ¿no? Una regla cuando nos conviene. Y como toda enseñanza, tiene unas aplicaciones prácticas. Ya estamos llegando al final, ya queda poquito minuto ya. Y como aplicaciones prácticas, amigos, oyentes, queridos, si usted es soltero, esta aplicación es para usted. A los queridos oyentes, a los solteros, le digo, no entres al matrimonio sin preparación espiritual, emocional y práctica. No se trata de encontrar a las personas correctas, sino de ser la persona correcta delante de Dios. Cuida tu pureza desde ahora. El carácter que lleves al matrimonio es el carácter que sostendrá o destruirá tu pacto. Esto es para los solteros. ¿Hay consejos prácticos para los casados? Hay consejos prácticos para los casados también, ¿no? Y dice un consejo práctico para los
Casados, evalúa hoy mismo tu matrimonio. ¿Estás invirtiendo tiempo, amor, perdón y diálogo? Haz un pacto haz un pacto de no tomar decisiones permanentes en momentos de ira. Busca ayuda a tiempo, consejería pastoral, grupo de matrimonio, mentores. No uses el divorcio como amenaza. Las palabras destruyen la confianza. Así que esto es para los amigos casados. Para los amigos casados. Y para quienes, Esteban, están transitando por una situación de divorcio o ya están en ese proceso o ya incluso llegó a su culminación. Claro, nosotros ahora muchos se están divorciando, muchos se divorciaron, están en el camino del Señor, ya vinieron divorciados, ¿no? El tema es cuando estamos en el camino del Señor, ahí el Señor tenemos que hacer todo lo posible para no divorciarnos, pero cuando venimos, ¿no es cierto?, del mundo, ¿no es cierto?, ya divorciados, lo que tenemos que hacer es buscar la gracia de Dios, ¿no? Y a los que están divorciados les digo, no vivas en condenación perpetua, pero tampoco ignore lo que Dios dice. Examina tu caso a la luz de la palabra, recibe perdón y vive en obediencia desde ahora. Busca sanidad emocional para no repetir patrones en el futuro. Permite que tu experiencia sea usada por Dios para aconsejar y prevenir a otros. Y ahora, como iglesia, ¿qué debemos hacer, hermano? Como iglesia tenemos también una aplicación práctica en este tema y debemos enseñar el matrimonio como un pacto y no como un contrato. Dejemos el contrato para las cuestiones del derecho civil y empecemos a entenderlo a esto como un pacto. Tener ministerios preventivos, no solo de crisis, talleres, retiros, mentoría. Acompañar a los heridos sin justificar el pecado, pero mostrando que en Cristo siempre hay restauración. Amén. Entonces, debemos llevar todo a Cristo. Todo a Cristo. Él nos da esperanza, Él nos guía, ¿no es cierto?, a través de su Espíritu Santo, así que no tenemos excusa. No hay excusa para uno decir, yo no sabía nada. ¿Sí? Jesús, en Mateo capítulo 5, versículo 31-32, no está dando una opinión más sobre el divorcio. Está declarando la verdad eterna de Dios. El matrimonio es un pacto santo que debe reflejar su amor fiel por nosotros. El mundo dice, si no funciona, déjalo. Jesús dice, sé fiel como yo lo soy contigo. Y esto es radical, porque nos confronta con algo. Dios nunca ha sido infiel a nosotros, aunque les hemos fallado muchas veces. Él nunca se divorció de nosotros, aunque le dimos motivo suficiente, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos usar nuestra comodidad, enojo o capricho para romper un pacto que hicimos delante de Él? Les repito la pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos usar nuestra comodidad, enojo o capricho para romper un pacto que hicimos delante de Él? Y esta enseñanza no es para aplastar, a los que ya han pasado por un divorcio, sino para llamarnos a vivir a la altura del pacto. Si has fallado, querido oyente, hay gracia. Pero si hoy estás en un matrimonio, Dios te dice, cuídalo, protégelo, defiéndelo, ámalo como yo te amo. Y el mensaje de Jesús es también un espejo de nuestra relación con Él. El matrimonio representa a Cristo y a su iglesia. Cuando rompemos el pacto matrimonial por egoísmo, mostramos un evangelio distorsionado al mundo. Pero cuando permanecemos fieles, mostramos el amor de Dios. Mostramos que el amor de Dios es real, fiel y eterno. ¿A qué nos llama el Señor Jesús?
Hoy Jesús nos llama a arrepentirnos de actitudes egoístas en nuestro matrimonio y en nuestra vida afectiva, a renovar nuestro pacto delante de Dios, a buscar ayuda antes de que sea tarde y a reflejar su fidelidad en cada decisión. Si Cristo tratara nuestra relación con Él como nosotros tratamos nuestra relación matrimonial, nuestros compromisos, ¿seguiríamos casados con Él o ya nos habría repudiado? Esto no es para condenar, sino para despertarnos. Jesús quiere transformar nuestra manera de amar para que nuestro matrimonio y nuestra vida sea un testimonio vivo de su fidelidad. Amén. Gloria a Dios. Y hasta acá hemos llegado, ¿no es cierto?, con esta enseñanza. Espero que haya sido de bendiciones para los queridos oyentes. Vamos a estar orando y bueno, vamos a estar también saludando a cada uno de los hermanos que se han comunicado con nosotros a través del Facebook, ¿no? A Florencia, a Delia, Nélida, a Héctor Raganchuk, A Héctor Raganchuk, a Martina Cruz, a Daniel Chávez, sí, a cada uno de ellos y a cada oyente que están en la sintonía de la FM Shalom 91.1. Le damos un saludo grande, que Dios les bendiga y bueno, que este estudio haya sido de bendiciones para su vida, ¿no? Para que puedan reflexionar ahí. Así que vamos a estar orando, hermano Maxi, y vamos a estar... Así es. Nos vamos a estar despidiendo hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Señor, te alabamos y agradecemos por la gracia que nos concedes de poder abordar este tema. Gracias por permitirnos, Señor, en tu misericordia, poder hablar, Señor, la verdad a tu pueblo. Gracias por este espacio, gracias por la iglesia, gracias por los hermanos, Señor, que difunden por diferentes medios y por diferentes canales tu verdad. Gracias por sostenernos, por visitarnos y por concedernos gracia por tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que seas con nuestra audiencia, que seas con nosotros, que seas con la iglesia, que seas, Señor, con la FM Shalom. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que será hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Y quiero dejar algo dicho, ¿no es cierto?, antes de que este programa apoya la Iglesia del Tabernáculo, ¿no es cierto?, en la cual somos miembros, que está en Avenida Maipú 2281 y calle Herrera. Será hasta el próximo jueves, si Dios quiere.